Hoy nos dice la autoridad que en los últimos 6 años el robo con violencia se redujo 54%. Pues eso es totalmente falso. Una autoridad fuera de la realidad y alentando el crimen. La actuación de las autoridades que no alcanzan a ser sensibles a lo que está pasando. Se redujeron al 50% los atracos con violencia contra operadores en carretera. ¿Se imaginan que estuviéramos en ese supuesto? No es una prioridad para la actual administración. Los operadores se siguen jugando la vida todos los días. Lo cierto es que la violencia se ha vuelto cada vez más extrema. Yo quisiera preguntarles si se imaginan ese maravilloso escenario en el que se redujeran al 50% los atracos con violencia contra operadores en carretera. ¿Se imaginan que estuviéramos en ese supuesto? No primero porque no es una prioridad. Ya quedó muy claro que un objetivo así no es una prioridad para la actual administración y tampoco lo ha sido para las anteriores. Lo cierto es que la violencia se ha vuelto cada vez más extrema. Y eso es lo que está sufriendo el autotransporte de carga. Acá el fenómeno que estamos viendo ya es de extrema violencia porque vemos que los grupos del crimen organizado cada vez más actúan con el uso de armas de fuego en contra de los propios operadores. Como hemos dicho muchas veces, pues al final esas son vidas humanas. Hoy nos dice la autoridad que en los últimos 6 años el robo con violencia se redujo 54%. Pues eso es totalmente falso. Si recordamos que hace 2 días un operador otra vez en el tramo de siempre en la México-Puebla lo balean para asaltarlo, les avienta el camión para huir, llega a la caseta a pedir auxilio a la Guardia Nacional, la Guardia Nacional no hace nada y además de no hacer nada lo multan porque está estorbando. Entonces estas estadísticas de reducción, y podemos aquí hablar mucho de toda esta numeralia, en la realidad no está sucediendo. En la realidad las carreteras siguen siendo territorio de nadie, los operadores se siguen jugando la vida todos los días y muestra de ello es esto. Pero a diferencia de otras veces u otros fenómenos, hoy sí hubo alguien que levantó la voz y por ahí una diputada de apellido García hizo hasta una conferencia en prensa y vio este operador. Hoy nos preguntamos todos, ¿en dónde está el operador? Pues el operador ahorita está hospitalizado por las heridas de bala que recibió en el hombro. Margarita García. Del Partido del Trabajo. Donde señala o narra esta terrible situación y los delincuentes siguen libres y la diputada exhibe un tema de colusión entre la Guardia Nacional y la banda, las bandas que operan en ese tramo. Ese es hoy por hoy de las carreteras. Lo que persiste es que hay un divorcio entre lo que está sucediendo en la vida real en las carreteras, el fenómeno delictivo extremo, con violencia extrema, la actuación de las autoridades que no alcanzan a ser sensibles a lo que está pasando y no atienden los asuntos, como acabas de comentar, lamentable hecho. Por otro lado, la dirigencia empresarial que representa formalmente al sector, a un sector económico tan importante para el comercio exterior y para el abasto nacional como es el autotransporte de carga. Es una dirigencia empresarial, yo no diría que insensible, más bien ausente, omisa. Estamos hablando de las asociaciones de transportistas, pero sobre todo las cámaras empresariales, los organismos cúpula. No vemos nosotros que tengan un movimiento, que no hayan hecho pronunciamientos sistemáticos como merecería el tema, ¿no? Creo que esa ausencia, esas omisiones, lamentablemente están afectando cada vez más al sector que representan. No hay una política clara para atender el fenómeno delictivo en las carreteras. Entonces yo creo que es eso. Yo lo sintetizaría que hay un divorcio en lo que está pasando en el sector del autotransporte. Entre los operadores, como bien dices, las empresas, la autoridad y la dirigencia empresarial. No están en sincronía, ese es el problema. Me parece muy preocupante lo que ustedes plantean porque es una realidad muy drástica lo que está sucediendo con el usuario de las carreteras de este país, en donde una autoridad está totalmente ausente y desentendida de esa realidad, ¿no? Es decir, la autoridad trabajando desde un escritorio, haciendo números, ¿no? Contando las carpetas de investigación. Ese trabajo es muy diferente a la realidad de las carreteras. ¿Qué sucede finalmente? La autoridad termina alentando, ayudando al crimen. ¿Por qué alienta? Porque no quiere reconocer una realidad, no combate la realidad. Y por lo contrario, y eso es lo más grave, mandar estos mensajes en donde en una cuestión aritmética parece que me van a vender que se ha reducido la violencia a la mitad de lo que sucedía hace 6 años. O
sea, es una irresponsabilidad por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública que estos datos se den a conocer de esa manera tan irresponsable. Una autoridad fuera de la realidad y alentando el crimen. Ya perdimos, me parece que desde hace tiempo, ya perdimos la noción de dónde estamos parados. Ya se perdió la noción de para dónde vamos. Acá, como bien dices, sí hay una resistencia, una omisión, negligencia. Hemos llegado a tal grado que se hacen planteamientos extremos, por ejemplo, de pensar en autodefensas o pensar en que los transportistas tendrían que hacerse cargo de su propia seguridad. Tuvimos invitado aquí al diputado Manzanilla, que planteó incluso la posibilidad de que los operadores pudieran ser habilitados con armas de fuego.